Recordemos que en el anterior vídeo veíamos los diferentes tipos de enlaces. Había enlaces intramoleculares, como eran el iónico, el covalente y el metálico, que se producían en el iónico cuando se unía un elemento con baja electronegatividad con un elemento con alta electronegatividad, normalmente un metal con un no metal. El covalente cuando se unían elementos con altas electronegatividades y parecidas, dos no metales, y el enlace metálico cuando se unían dos elementos de baja electronegatividad, como son dos metales. Y también teníamos enlaces entre moléculas, es decir, entre moléculas covalentes, que eran las fuerzas de Van der Waals, y los enlaces de hidrógeno que vimos ya en los vídeos anteriores. Por tanto, el enlace iónico es aquel que se establece cuando se combinan elementos con electronegatividades muy diferentes, una muy alta y otra muy baja. El más electronegativo, el no metal, formará iones negativos, que son los aniones, y el menos electronegativo, el metal, formará los iones positivos, los cationes, produciéndose el enlace por la atracción electrostática de los iones de carga opuesta, es decir, por una interacción física de atracción de cargas de distinto signo, formándose las diferentes tipos de redes cristalinas que vamos a ver algunas de ellas, las más usuales, para que nos suenen cómo se ordenan los compuestos iónicos, aunque no es objetivo de este segundo de bachillerato el dominar ese tipo de redes cristalinas. El enlace iónico se produce, por tanto, en dos etapas consecutivas. La primera, que es la etapa de ionización, que es una etapa normalmente endotérmica. Al metal hay que arrancarle el electrón, por tanto habrá que aplicarle lo que veíamos en las propiedades periódicas, habría que aplicar la energía de ionización, aquella energía que era necesaria para arrancar un electrón a un átomo, o varias energías de ionización, si tiene que perder varios, y y el no metal pues, los va a captar, por tanto se le va a aplicar la afinidad electrónica, que decíamos también que la afinidad electrónica, por lo menos en la primera, suele ser exotérmica, pero el balance total de esta etapa, contando al metal y contando al no metal, pues suele ser un balance positivo, es decir, necesitaría energía para llevarse a cabo, por tanto es una etapa normalmente endotérmica. Y después habrá la etapa de atracción de iones, que es muy esotérmica. Esa etapa es donde entra en juego la energía reticular que vamos a ver a continuación. Y a la vista de la imagen podemos observar pues, que la fórmula empírica con la que nos referimos siempre a los compuestos iónicos no representa la proporción real, bueno, el número real de átomos de un compuesto iónico. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas, por la unión de dos átomos o de tres átomos, sino que están formados por la unión de iones de distintos signos de esos átomos, y la fórmula lo que nos indica es la proporción en la que se unen. Entonces, si miramos la imagen, bueno, pues aquí vemos cómo se ha constituido este compuesto iónico, la sal común, el cloruro de sodio que tenemos en la imagen. El átomo de sodio, que tenía pues 11 electrones y 11 protones, lo que hace es ceder un electrón al átomo de cloro que lo necesita, de tal manera que nos quedaríamos con el catión sodio positivo, y el cloro, al aceptarlo, se transformará en el ion cloruro de mayor tamaño. Recordemos que los aniones, el radio de un anión era mayor que el radio del átomo neutro, y el radio de un catión era menor que el radio de un átomo neutro. Y estos iones de distintos signos se atraen y se ordenan, en este caso, como se indica en la imagen. ¿Qué es eso de la energía reticular? Bueno, pues la energía reticular, que se denomina con la letra U mayúscula, se define como la energía desprendida en la formación de un compuesto iónico sólido a partir de sus iones en estado gaseoso. Y destaco eso porque es muy importante, como veremos a continuación. Los iones tienen que estar en estado gaseoso para poder calcular esa energía reticular. Y podemos calcularla mediante dos procedimientos: mediante cálculos electrostáticos, es decir, mediante una fórmula, que es la ecuación de Born-Landé, o aplicando la ley de Hess, que se ve ya en termoquímica, mediante el ciclo de Born-Haber. Mediante métodos electrostáticos, bueno, pues para explicar la energía reticular y estos métodos electrostáticos hemos de introducir dos conceptos nuevos
que son característicos de los compuestos iónicos, como son el índice de coordinación y los tipos de redes cristalinas. El índice de coordinación, bueno, pues los compuestos iónicos se ordenan regularmente en el espacio de la manera más compacta posible. De tal manera que cada ión, como veíamos en la imagen del cloruro de sodio, de un signo se rodea de iones de signo opuesto, dando lugar a celdas o unidades que se repiten en las tres direcciones del espacio. Pues bien, se denomina índice de coordinación al número de iones de signo opuesto que rodean a un ion dado. ¿De qué dependerán? Bueno, pues en función de esos iones, de esos índices de coordinación, pues tendremos diferentes tipos de redes cristalinas en función de la ordenación espacial. Existen multitud de tipos de redes. Algunas de las más abundantes, simplemente para que las conozcamos y nos suenen, pueden ser las cúbicas centradas en el cuerpo, como vemos aquí en el cloruro de cesio. En el cloruro de cesio, ¿cuál es el índice de coordinación de cada ion? Pues como vemos, el índice de coordinación es 8,8, es decir, el catión se rodea de 8 aniones, el anión se rodea de 8 cationes. Aquí es fácil ver el caso del cesio, pues aquí tenemos el ion cesio positivo, que está en el centro de un cubo y por tanto está rodeado por sus 8 vértices de 8 iones cloruro. Pero este ion cloruro que está aquí, pues estaría rodeado de este cesio, ese cesio, ese cesio y ese cesio, y otros 4 que están aquí delante. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Por tanto, el índice de coordinación de los dos es 8,8 y las redes con índice de coordinación 8,8 son redes cúbicas centradas en el cuerpo, centrada en uno de esos iones. Otro tipo de redes, pues la cúbica centrada en las caras, que en este caso tiene índice de coordinación 6,6, es decir, tenemos aquí pues en el centro de cada cara un ion del signo y ¿de cuántos está rodeado? Pues este ion cloruro está rodeado de un ion sodio, 2 iones sodio, 3 iones sodio, 4 iones sodio, 5 iones sodio y si continuásemos para arriba aquí tendría otro ion sodio. Y lo mismo le ocurre a este sodio. Este sodio que está aquí en el centro, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues índice de coordinación 6, 6. Siempre es igual el índice de coordinación del catión y del anión, no tiene por qué. En este caso, índice de coordinación 4, 4, en la del sulfuro de zinc. Bueno, pues aquí tenemos el ion zinc, que es el gris, y está rodeado de, pues, 1, 2, 3 y aquí de allá atrás 4. Y lo mismo ocurriría para los iones sulfuro. Pero hay otras redes que no tienen el mismo índice de coordinación, por ejemplo esta del fluoruro de calcio, la fluorita, que tiene un índice de coordinación 8,4. Desde cada ion calcio está rodeado de 8 fluoruros y cada fluoruro está rodeado de 4 calcios, dada la distribución a la que están sometidas. Por tanto, visto esos dos conceptos, el de índice de coordinación y el de tipo de red cristalina, pues podemos ya pasar al cálculo de esa energía reticular, ¿vale? El factor del que depende la fortaleza de la red iónica. ¿Y de qué depende esa fortaleza de la red iónica? Pues va a depender, como podemos deducir de las diapositivas anteriores, pues del tamaño de los iones, puesto que serán más estables cuanto más compacta sea la red, mientras más parecido sea el tamaño de esos iones. Dependerá de la carga de los iones, puesto que serán más estables cuanto menor sea la carga de sus iones, debido a la energía de ionización y la afinidad electrónica puesta en juego. Y también dependerá de la diferencia de electronegatividades, puesto que serán más estables cuanto mayor sea esa diferencia entre los átomos de partida. Según eso, bueno, pues por tanto en una red cristalina cada ion está sometido a una serie de atracciones y repulsiones cuyo valor viene determinado por el tipo de red cristalina. Este efecto se recoge en un factor característico de cada red que se denomina la constante de Madelung. La constante de Madelung nos mide pues esa estabilidad de un tipo de red cristalina que es característico de cada tipo de red. Si es cúbica centrada en el cuerpo, si es cúbica centrada en la cara, bueno, pues hay tablas con esas constantes de Madelung. Y además, los electrones de un ion interaccionan con los de los iones vecinos, provocando efectos repulsivos, por lo que en la ecuación de la energía también deberá existir un factor que pues, recoja y corrija esa influencia, que es el factor de compresibilidad.
Bueno, pues con todo eso, considerando ambos factores, podemos calcular la energía de red mediante la ecuación de Born-Landé con la siguiente fórmula. Esa es la fórmula mediante la cual podemos calcular la energía reticular. La energía reticular U será igual al número de Avogadro, que es una constante, por la constante del medio, que es 9 por 10 elevado a 9, por la carga del anión y por la carga del catión, dividido por la distancia de enlace, multiplicado por esa constante de Madelung y multiplicado por 1 menos 1 partido por el factor de compresibilidad. Conocer esos dos factores, pues para todo tipo de red a veces es difícil, a veces es más fácil, pero n suele ser bastante difícil. Por tanto, aunque vamos a ver un ejemplo ahora de cómo calcular la energía reticular con esta fórmula, normalmente esta forma de calcular la energía reticular se suele utilizar para estudios cualitativos más que cuantitativos, como veremos en algunos ejercicios. Si aplicamos esa fórmula para el caso del cloruro de sodio, bueno, pues aquí tendríamos el valor para el cloruro de sodio. U es el número de Avogadro 6,02 por 10 elevado a 23 por la constante del medio, por la carga de anión y catión, que como es la misma porque es uno positivo y uno negativo, al cuadrado, prescindiendo del signo, partido por la distancia de enlace, que son los radios del catión y del anión, por la constante de Madelung para el cloruro de sodio, que es 1,748, menos 1 partido por 8, siendo 8 el factor de compresibilidad. Eso nos da un valor aproximado de 780 kilojulios por mol. ¿Cuál es el inconveniente, como hemos dicho entonces, de utilizar este método para calcular la energía reticular? Pues que este método de cálculo presenta como principal desventaja el tener que conocer el valor de A y el valor de N para todos los posibles enlaces, siendo este último un valor de muy difícil cálculo en la práctica. Su utilidad, como hemos dicho, radica en que nos permite comparar cualitativamente la energía reticular de diferentes compuestos iónicos, teniendo en cuenta que la energía reticular es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia internuclear, siendo los de esos compuestos iónicos que comparamos compuestos iónicos que utilicen el mismo tipo de red, ¿vale? Y en lo que varíe principalmente el factor de compresibilidad. O es proporcional a ese producto de las cargas y dividido por la distancia. Ya veremos un ejercicio en el que resolvemos esto. Y en la segunda forma de calcular la energía reticular es aplicar el ciclo de Bohr-Haber. El ciclo de Bohr-Haber no es más que aplicar la ley de Hess a esta formación de compuestos iónicos. El ciclo de Bohr-Haber consiste en hacer un balance termodinámico del proceso de formación del compuesto iónico utilizando la ley de Hess, que para recordarla decía que la energía que se pone en juego en un proceso químico depende solo del estado inicial y final, siendo independiente el camino seguido en la transformación. Es decir, es independiente si el proceso lo ha realizado en una única etapa o lo ha hecho en varias etapas. Por ejemplo, pues la reacción de formación del cloruro de sodio, pues sería esta que tenemos aquí. Es decir, el sodio se encuentra en la naturaleza en estado sólido y se le combina el cloro que se encuentra en estado gaseoso, media molécula de cloro, para formar cloruro de sodio sólido. Hay tablas en las que podemos consultar su entalpía de formación. Recordemos que en delta HF era la entalpía de formación, que es menos 411, un proceso exotérmico, por tener un valor negativo. Y esta formación del cloruro de sodio se puede considerar suma de las siguientes reacciones. Bueno, pues la reacción de sublimación del sodio, la reacción de disociación de la molécula de cloro, la reacción de aplicar la primera energía de ionización al sodio para transformarlo en iones en esa etapa de ionización inicial. Lo mismo para el cloro, la primera afinidad electrónica para que el cloro se transforme en un anión. Y por último, pues la unión de esos iones en estado gaseoso que nos darían el compuesto iónico, y ese es el valor de U. Por tanto, delta de HF es la suma de todo esto. Pues si conocemos todos excepto U, podríamos despejar U para calcular cuál es la energía reticular de este proceso.
Y eso es lo que hacemos en la siguiente diapositiva. Lo vamos a ver en dos. Aquí es, bueno, pues aplicando el proceso que utilizábamos en cursos anteriores para la ley de Hess, es escribir la ecuación incógnita. Nuestra ecuación incógnita es la ecuación de la energía reticular, como podemos ver aquí. Es la unión de los iones en estado gaseoso para formar el compuesto iónico, y la energía reticular es nuestra incógnita. Y después colocar las ecuaciones de los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Pues lo que hemos dicho. La entalpía de formación, proceso exotérmico, se desprende energía. La energía de ionización del sodio, perdón, la energía de sublimación del sodio de sólido a gas, que es endotérmico. La energía de disociación de la molécula de cloro, la mitad de la energía de disociación, que es endotérmico. La energía de ionización del sodio para formar el ion sodio positivo, que es endotérmico, y la afinidad electrónica del cloro para formar cloruro, que es exotérmico. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar esos datos tal y como aparecen en la ecuación incógnita. Entonces así iríamos viendo. La primera ecuación, ¿qué es lo que hay en la ecuación incógnita que tenemos en la primera ecuación? Pues el cloruro de sodio, estado sólido, se mantiene en el mismo orden. En el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el segundo caso es el ion sodio que tenemos por aquí abajo, que lo tenemos aquí. El ion sodio está en el primer miembro, aquí está en el segundo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le damos la vuelta a esta ecuación y la tenemos aquí colocada. Lo mismo para el ion cloruro, que sería la siguiente. El cloruro lo tenemos en el primer miembro, aquí está en el segundo, pues le damos la vuelta a esta ecuación y la tenemos aquí colocada. Ahora, si sumásemos estas tres cosas, nos aparecería por aquí sodio sólido, sodio gas, media molécula de cloro, cloro gaseoso. Bueno, pues eso hay que eliminarlo con estas dos ecuaciones. ¿Cómo? Pues la primera, si aquí tenemos sodio gas, tenemos que colocar sodio gas en el primer miembro para que se anule, para decir que no ha afectado. Y al hacer eso, que es dar la vuelta a esta ecuación, conseguimos tener sodio sólido y sodio sólido que se anularía. Y lo mismo haríamos con esa última ecuación, de tal manera que después de simplificamos el sodio sólido, simplificamos la media molécula de cloro, simplificamos el sodio gas, simplificamos los átomos de cloro en estado gaseoso, simplificamos los electrones, y ahora ya sumando los valores de energía obtendríamos que la energía reticular de este proceso es de 787,5, similar a la que habíamos visto anteriormente, que decíamos que era del entorno al 780. ¿Este es el proceso que vamos a utilizar normalmente en los ejercicios? No, vamos a utilizar pues un esquema que es típico del ciclo de Born-Haber, que es el que tenemos en la siguiente diapositiva. Es más fácil aprenderse estos problemas haciéndolos de esta manera. Es decir, nosotros sabemos que el proceso directo de formación de un compuesto iónico es el de la entalpía de formación. Y el proceso secuenciado en varias etapas es el que nos permite calcular la energía reticular. Ahora, ¿cómo conseguimos llegar a la energía reticular? Pues pasando los átomos a iones en estado gaseoso. Entonces ese es nuestro objetivo. Para pasar el sodio primero a estado gaseoso, aplicamos la entalpía de sublimación. Y una vez que hemos aplicado la entalpía de sublimación, ya tenemos el sodio en estado gaseoso, ahora lo transformamos en un ion aplicando la energía de ionización. Media molécula de cloro, le aplicamos media entalpía de disociación. No podemos aplicarla entera, porque al aplicarla entera nos daría 2 átomos de cloro y nosotros solo queremos uno. Por eso aplicamos media entalpía de disociación. Y ese átomo de cloro en estado gaseoso, al aplicar la afinidad electrónica, pues tendríamos el ion cloruro. De tal manera que este proceso directo es igual a la suma de todos estos procesos. Por tanto, diríamos que la entalpía de formación es suma de la entalpía de sublimación más la energía de ionización más media entalpía de disociación más la afinidad electrónica y más U. O lo que es lo mismo, U es la entalpía de formación menos todo lo demás. Si ahora sustituimos, como todo esto eran datos, sustituimos por sus valores, ¿qué nos quedaría? Pues entalpía de formación, que era menos 411, la entalpía de sublimación, que era 107,3 positivo, la energía de ionización, que era 495,8 positivo, la entalpía de disociación, que era 244 por un medio, y la afinidad electrónica, que era menos 348,6, por eso es menos por menos. Resultado, el mismo que teníamos anteriormente.
Y analizada pues esta energía reticular, terminamos el enlace iónico pues recordando las propiedades de estos compuestos iónicos. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, porque son sólidos a temperatura ambiente, con elevados puntos de fusión, tanto más cuanto mayor sea esa energía reticular, ya que para fundirlos es necesario romper la red cristalina, que es tan estable por la cantidad de uniones entre iones de distintos signos que tienen lugar en esas redes cristalinas. Son solubles en disolventes polares, tanto más cuanto menor sea U. Mientras mayor sea U, el disolvente no va a tener capacidad para romper esos enlaces y diluir esos iones en su seno. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí la conducen en estado disuelto fundido, puesto que teníamos iones en movimiento. Y son duros, pero son frágiles. ¿Vale? Aquí tenemos pues lo que, porque serían frágiles. Bueno, aquí en el diseño, en el esquema, perdón, lo que tenemos es, bueno, cómo se produce esa dilución de un compuesto en un disolvente polar como es el agua, que es lo que se conoce como la solvatación. Aquí lo que tenemos es iones de distintos signos. La parte negativa, que es la parte del oxígeno, atrae a los iones positivos, los iones de sodio, los rodea y los arranca de esa red cristalina, y lo mismo ocurriría con la parte positiva de la molécula de agua, que son los átomos de hidrógeno que rodearían los aniones cloruro y los extraerían de esa red cristalina. Y aquí tenemos la explicación sencilla, esquemática, de por qué son frágiles. Son duros porque aguantan el rayado, pero son frágiles porque no aguantan los golpes. ¿Y por qué no aguantan los golpes? Porque una pequeña deformación en el orden de esta estructura cristalina, por ejemplo, un martillazo que le diésemos ahí a esa red, podría provocar un pequeño movimiento y la confrontación de iones del mismo signo. Aquí tenemos iones de distintos signos alternos, pero aquí tendríamos iones del mismo signo. Y aquí se generarían grandes fuerzas de repulsión que provocarían la rotura del cristal en ese punto.